Hola pequeños, el día de hoy vamos a revisar el solucionario de las actividades de hechos y opiniones que vimos la semana pasada. Primeramente vamos a hacer un pequeño repaso en donde vamos a distinguir lo que es un hecho de lo que es una opinión. Los hechos van a ser enunciados que no se pueden negar porque son comprobados. Nadie te puede decir que no son verdad. Un ejemplo de un hecho es, por ejemplo, el sol es una estrella. Esto nadie nos puede decir no, el sol no es una estrella, por lo tanto corresponde a un hecho, es algo comprobado científicamente, algo que nadie nos podría decir que no es así. En segundo lugar tenemos las opiniones, que estas no van a ser necesariamente compartidas por todos, van a ser más personales y no es necesario que coincidamos en ellas, porque va dependiendo de cada persona. Por ejemplo, la luna es más hermosa que el sol. Alguien me podría decir perfectamente que considera que el sol es más hermoso y por lo tanto esto correspondería a una opinión. Revisemos entonces la primera actividad, que era esta tabla de hechos y opiniones. Entonces, en esa actividad teníamos esta tabla, aquí tenemos los enunciados, es decir, diferentes oraciones, y ustedes tenían que determinar si cada una correspondía a un hecho o una opinión. Si no me mandaste esta tarea al correo, te recomiendo que la hagas ahora conmigo. Escribe cada enunciado en tu cuaderno, identifica si es un hecho o una opinión y luego escucha mi explicación y así podrás ver si le acertaste la respuesta o no. Vamos a comenzar entonces con la resolución de esta tabla. Vamos leyendo cada enunciado y les indico si corresponde a un hecho o una opinión. El primer enunciado dice: el GPS permite determinar nuestra posición en cualquier lugar del planeta. Esto, como ya lo sabrán, corresponde a un hecho porque esa es la función que tiene ese aparato. En segundo lugar, todos los taxistas deberían tener GPS. Corresponde a una opinión porque pueden existir taxistas que no necesitan tener un GPS y se manejan muy bien. Así es que corresponde a una opinión, no es algo absoluto. En tercer lugar, con un GPS en el auto es imposible perderse. Yo creo que aquí corresponde a una opinión, porque un GPS en el auto no te va a garantizar no perderse. De hecho, yo creo que muchas personas nos hemos perdido aún teniendo un GPS en el auto. Así es que esto de que sea imposible es realmente una opinión. Siguiente enunciado: el champú de manzanilla es el mejor y deja el pelo más brillante. Esto, si bien a muchas personas pueden decir concordar con que sí, el champú de manzanilla es el mejor, en el fondo corresponde a una opinión. A mí, por ejemplo, el champú de manzanilla no me sirve y me deja el pelo bastante feo. Por lo tanto, no puede ser un hecho porque no a todos nos funciona lo mismo. Lo mismo que con el siguiente ejemplo: es mejor usar champú y bálsamo que solo champú. Esto también corresponde a una opinión. Yo, por ejemplo, no uso bálsamo, uso solamente champú y me funciona bastante bien, así es que como no es universal para todos, podemos decir que es una opinión. Siguiente: la televisión es un invento horrible que no sirve para nada. Creo que estamos de acuerdo con que esto corresponde a una opinión. El hecho de decir que es un invento horrible y que no sirve para nada, pues ¿qué pasa con los programas educativos? Por ejemplo, un canal de cocina no sirve para aprender diferentes recetas. Esto es solamente una opinión de una persona. A diferencia del siguiente enunciado que dice: estudios indican que el 80% de los niños ve más de 2 horas de televisión al día. Si hay un estudio, nos da un porcentaje, corresponde claramente a un hecho, porque está estudiado, hay personas que se hicieron encuestas y determinaron que este era el número de los niños que veían más de 2 horas de televisión, por lo tanto corresponde a un hecho. El siguiente enunciado: creo que la televisión es un excelente medio educativo. Lo mismo que este ejemplo de aquí arriba, corresponde a una opinión, porque una persona dice que es un excelente medio educativo, sí, pero también dan contenido que no es demasiado bueno, ¿verdad? Entonces correspondería a una opinión. Siguiente ejemplo: Marcelo Salas es considerado uno de los mejores futbolistas de Chile. Yo creo que esto es un hecho porque hay muchas personas, es considerado uno de los mejores. Hay muchas personas que consideran a este futbolista como uno de los mejores futbolistas de Chile. No dice que es el mejor futbolista de Chile. Ahí podríamos entrar en opiniones y discrepancias, ¿cierto? Pero de que es considerado uno de los mejores futbolistas de Chile es real. Por lo tanto, es un hecho.
El siguiente es una opinión. Dice: ¿quiénes piensan que Marcelo Salas se retiró tempranamente del fútbol? Sí, probablemente quienes piensen que se retiró tempranamente, pero también pueden haber personas que piensan que estuvo bien que se retirara, por lo tanto, es una opinión. Y por último, Marcelo Salas, un futbolista chileno, eso es imposible de negar, por lo tanto, corresponde a un hecho. Una vez que hayas terminado la actividad anterior, podemos revisar la actividad siguiente, que tenía que ver con identificar opiniones dentro de un texto. Este era el texto que tuviste que leer y aquí teníamos que identificar las opiniones. Vamos a ir mostrando cada parte del texto y les voy mostrando si es una opinión o un hecho. Ahora, si no me has mandado todavía esta tarea, te recomiendo que pauses el video aquí, revises este texto, lo leas, identifiques las opiniones y luego corrijas y veas si tus respuestas están bien a partir del solucionario de este video. Si mandaste esta tarea hace un rato ya, te recomiendo volver a releer el texto para que tengas la idea un poco más fresca y este solucionario sea mucho más fácil de entender. Bien, comencemos entonces con el análisis de este texto. Partimos leyendo entonces: el terrible incendio que destruyó gran parte de la Catedral de Notre Dame de París. El terrible incendio se constituye como una opinión, sobre todo por esta palabra aquí, terrible, porque puede que haya alguna persona que considere más terrible, no sé, el que se quemara una casa particular o, no sé, hasta el Amazonas, ¿cierto? Entonces terrible se considera como una opinión. Que destruyó gran parte de la Catedral de Notre Dame de París se ha extinguido en su totalidad. Anunció este martes, poco antes de las 10 de la mañana locales, el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus. Esto corresponde a un hecho, porque el fuego sí destruyó gran parte de la catedral. Nos da la hora también, que es un hecho, y son cosas que afirma el portavoz de los bomberos. Por lo tanto, podemos entender que es una información que es real, que ocurrió realmente. Todo el fuego está apagado, eso también corresponde a un hecho. Entramos a fase de peritaje, afirmó Plus en declaraciones a la prensa. Esto también corresponde a un hecho porque son cosas que ocurrieron y nos las está declarando el portavoz de bomberos. Por lo tanto, nos da información real. Delante de la bella e impresionante catedral se constituye como una opinión. Bella e impresionante. Es una opinión claramente porque sí es una catedral hermosa, pero probablemente alguien la encuentre fea, ¿no es cierto? Y si alguien la puede encontrar fea, quiere decir que es una opinión y no un hecho, ¿sí? Lo siguiente, antes de puntualizar que pueden quedar focos residuales y que un centenar de bomberos van a seguir trabajando todo el día. Como les menciono acá, esto corresponde a un hecho, porque aún quedan focos residuales, es decir, que todavía hay fuego prendido en algunas partes y que un centenar de bomberos van a seguir trabajando, es decir, que hay más de 100 bomberos que están trabajando, también es un hecho. Los valientes bomberos también corresponde a una opinión. Esta palabra de aquí, valientes, porque quizá hay personas que no consideran que los bomberos son valientes y además les está dando esta característica, ¿cierto? Seguía manipulando las mangueras, corresponde a un hecho porque es la acción que ellos hacen, ¿cierto? Bajo la mirada compungida de parisinos y turistas. Mirada compungida. Esta idea de compungida es como triste, ¿cierto? Como una mirada preocupada. Esto también es una marca de una opinión, porque alguien puede haber dicho que miró a la gente y la gente no tenía cara de nada, pero ellos le encontraron una cara compungida. De parisinos y turistas que se acercaban a ver con sus propios ojos el estado de la catedral situada en el corazón de París, a orillas del río Sena. Esto también corresponde a un hecho porque son cosas que sí pasaron. Está en el corazón de París. Corazón aquí no se refiere como algo, no sé, que es importante para París, sino que el corazón de París se refiere al centro de la ciudad, en el corazón de París, al centro de la ciudad. Y orillas del Sena, que es el río, y Notre Dame sí está al lado del río Sena y está en la mitad de París. Plus detalló un balance material dramático. Esta palabra dramático también corresponde a una opinión, porque quizá para alguien que ya conoce de incendios dice, no, en realidad el fuego no fue tan grande, no es dramático. Por lo tanto corresponde a una opinión.
El violento fuego también corresponde a una opinión, porque alguien puede decir lo mismo, que ya había visto fuego más fuerte y que esto en realidad no era nada violento, por lo tanto es una opinión. Que se haya propagado muy rápidamente por el conjunto de techo de unos 1000 metros cuadrados, también se propagó muy rápidamente, eso es un hecho, fueron muy pocos minutos que fueron necesarios para que se quemara casi toda esta estructura. Todo el tejado está siniestrado, quiere decir que ha tenido algún problema, en este caso que está incendiado. Toda la armadura quedó destruida, una parte de la bóveda se derrumbó, también son hechos porque se derrumbó realmente, la aguja ya no existe, la aguja es una parte de la torre que está arriba, que parece una aguja, ¿cierto? Y ya no existe porque se quemó, es un hecho. Es algo muy triste, también es una opinión, alguien puede decir, a mí en realidad no me dio tristeza, no me dio pena, por lo tanto es una opinión. Las dos torres emblemáticas también corresponde a una opinión. Algo emblemático es algo que es como insigne, que es típico de la catedral y que es importante a su vez. Alguien puede decir que las torres no son las más importantes, por lo tanto puede corresponder a una opinión. Se mantuvieron en pie, eso es un hecho, así como el fantástico rosetón. La palabra aquí, fantástico, también nos da a entender una opinión. Alguien puede decir que en realidad ese rosetón es feo, ¿verdad? De la fachada sur, pero una puerta abierta de par en par dejaba entrever un montón de escombros ennegrecidos y algunas vigas de la armadura caídas, constató un periodista de la agencia francesa de noticias. Lo que corresponde a un hecho lo estaba diciendo un periodista, ¿cierto? Y se ven los escombros que están ennegrecidos, ¿cierto? Por el fuego. Finalmente, otra misión de los valientes bomberos, nuevamente aquí valientes corresponde a una opinión, será también extraer con ayuda de expertos algunas valiosas obras de arte. Aquí hay como podría considerarse una opinión o un hecho. Valiosa obra de arte sería una opinión si consideráramos valioso algunas obras de arte porque son importantes, por ejemplo, para la cultura, para los museos, o si lo consideramos como un hecho sería porque valioso también significa algo que vale mucho dinero. Entonces una obra de arte, obviamente todas las obras de arte que están ahí son muy valiosas, es un hecho porque valen muchísimo, muchísimo dinero. Entonces podríamos considerarlo tanto como opinión como hecho, como nosotros lo entendamos, ¿sí? Así que cualquiera de las dos respuestas estaría correcta. Y lo último, que no pudieron sacarse desde que comenzó el incendio en la tarde del lunes. Añadió Plus, el jefe de bomberos, por lo tanto es información real, que no pudieron sacarse en la tarde del día lunes. Eso fue todo por esta semana. Ahora la idea es que te dirijas hacia las actividades que están cargadas en la plataforma. Recuerda escribirme al correo cualquier duda que tengas. Cuídate mucho y que tengas una linda semana. Chau.